Yo soy Silencia, este es el mundo de Silencia y lo más importante, este es el Book Tag Snob. ¿Siempre lees el libro antes de ver la película? La respuesta es sí y no. Sé que suena extraño, pero yo he visto varias veces películas y series sin haber leído el libro. Pero me di cuenta de que muchas de esas veces yo no sabía que existía el libro. Entonces, ¿cuenta si es que uno no sabe? Porque en el fondo no está la intención, sino que simplemente no se sabe. Traté de pensar casos y, por ejemplo, el diario de Bridget Jones, yo sé que está inspirada en Orgullo y Prejuicio, pero yo no sabía que existía además el libro de El diario de Bridget Jones. Lo mismo con El diablo se viste a la moda, y también me pasó con una serie que se llama Anne with E, que yo la vi sin tener idea de que había un libro y apenas lo supe yo lo quise leer. De hecho, tengo mi edición de Alma y me encanta. En este caso la serie sí es distinta al libro. Creo que lo positivo de esto es que cuando hay una serie o una película y nos gusta, nos anima a leerlo. Pero yo suelo preferir leer el libro primero. Por eso es sí y no, porque lo he hecho y no me afecta en nada. Pero sí prefiero leerlo primero. Por ejemplo, me pasó con Dune. Salió la película este año, si no me equivoco, y yo no había leído el libro y no quise ver la película hasta leer el libro. ¿Por qué? No sé si a ustedes les pasa, pero cuando ven la película es como que esas imágenes se cuelan en la cabeza y uno no se puede imaginar a los personajes. A mí me cuesta mucho al menos. Entonces yo prefiero leerlo primero, usar mi imaginación para ver a los personajes y después hacer la comparación con la película o la serie. Elige un formato para el resto de tu vida: físico, ebook o audiolibro. Si tuviera que elegir solo un formato, yo elegiría libro en papel y tengo una razón de por qué, y eso creo que es culpa de la cantidad de distopías que leo. Y es que siempre pienso que todas las distopías ocurren como más o menos en esta época. ¿Y qué pasa con las distopías? Que por alguna razón o perdemos internet o la electricidad o un montón de factores que hacen que estemos como escasos de esos recursos, y por eso yo prefiero el libro en papel, porque al libro en papel no se le gasta batería. Si uno lo cuida puede durar muchos años y se puede leer un montón de veces. Claro, quizás va a ser repetitivo, pero mi imaginación en este mundo distópico en el que no tenemos tanto acceso a los libros, el hecho de ya tener un libro te permite leerlo una y otra vez. Y sí, mis razones son súper trágicas porque si Solo puedes escoger un formato: tapa dura, blanda o de bolsillo. Respecto a esta pregunta, yo prefiero el libro en tapa blanda. Yo siempre pienso, más que desde si me gusta o no, me pienso en clave de lectura. En lo personal, sé que los libros tapa dura son preciosos. Yo tengo muchas ediciones de Alma, las leo en mi casa con tranquilidad. Pero si tuviera que elegir solamente un formato, elegiría tapa blanda porque es más liviano. Al ser más flexible es más fácil de leer porque se abre mucho más. Y además la letra es más grande. La razón por la que no elijo de bolsillos es, primero, en las ediciones de bolsillo suelen ser las más pequeñas, obviamente porque son de bolsillo y por lo tanto la letra es más pequeña. También para aprovechar mejor el espacio y hacer ediciones que puedan ser más económicas, utilizan mucho más los márgenes. Tienen menos margen, tienen el tema de que la letra es más pequeña, y al menos me pasó en la última edición que leí de bolsillo que lamentablemente, por tratar yo creo que de aprovechar más el espacio, cuando yo la abría mucho, porque yo necesito como el tema de la luz, porque soy muy corta de vista y todo, a la primera lectura se me salieron páginas. Entonces yo por eso prefiero el de tapa blanda, que se puede abrir, que es súper flexible, es fácil de transportar, es más liviano. Creo que son solamente puras ventajas, así que me quedaría con ese formato. ¿Andarías con alguien que no es lector? Inicialmente tendría que decir no sé, pero creo que es más tendiente a no. ¿Por qué y en qué contexto digo que no? Para mí leer es súper importante, es parte de lo que me hace ser lo que soy. Mi duda es cuándo eres y dejas de ser lector. ¿A qué me refiero con esto? Recuerdo que una de mis parejas leía cuando era joven, pero cuando nosotros ya estábamos emparejados, él no leía demasiado. Entonces, ¿es un lector o era un lector? Yo creo que es un lector. También era fácil conversar con él sobre cosas que él había leído y que yo podía leer y que él me recomendaba. Yo también le recomendaba cosas, por eso también para mí es importante ese tema, porque hay libros que a mí me enganchan mucho, me gustan mucho, que de alguna forma esos libros forman parte de mi identidad y que para mí es importante que esa persona los lea. Y siento que si la persona es completamente no lectora, como poniéndome en el lado súper extremo del espectro, es difícil, porque yo voy a querer que lo lea, porque para mí va a ser importante. Ahora, si la persona va a hacerlo, yo creo que para mí la respuesta es que si bien no es vital, sí es muy importante. Al menos que no sea así como que esté al extremo del espectro que no lee nada. Tienes que decirle adiós a un género. ¿Cuál escoges? Hola, aquí la Silencia de la edición para decirles que de los tres géneros, el lírico, el dramático y el narrativo, el que queda fuera por convivencia es
el género lírico. Eso, seguimos con el video. Y si bien yo creo que esta pregunta la hicieron más por la gente que lee clásicos de la literatura, yo creo que cuando uno lee clásicos tiene mucho más que ver con saber que te están entregando una obra de calidad. Y tú dices, ay, ¿a qué te refieres con una obra de calidad? Y creo que es súper simple, es que tenga personajes bien construidos, que sea coherente, los personajes con el mundo construido, que sea verosímil. En ese sentido hablo de calidad. De que estás seguro de que vas a leer un libro que sí tiene todos esos elementos, que sí responde a todos estos elementos que le dije anteriormente, que tiene personajes bien construidos, que la historia está bien hecha, que está bien narrada, que es coherente, que es verosímil. Y esto no siempre pasa cuando uno lee novela contemporánea, porque cuando lees clásicos de la literatura, eso ya pasaron por el tiempo. Entonces todos estos libros que tienen personajes que son débiles o que no son creíbles o que son súper inverosímiles o que los personajes y el mundo no tienen nada que ver, esos libros ya están afuera, porque en el fondo son libros que no resisten el paso del tiempo. Pero claro, cuando uno lo está leyendo, cuando uno es contemporáneo de ese momento, obviamente tú te arriesgas a leer cosas que en ese aspecto no sean buenos libros. Y al menos a mí me ha pasado harto que he leído libros que están muy de moda y que no necesariamente tienen estos elementos que son súper importantes. Para mí que un libro tenga personajes que estén mal construidos, obviamente va a hacer que me desencante del libro, o que por ejemplo los personajes no tengan mucha relación con el mundo narrado, es como me va a desencantar. Incluso aunque después pueda decir ya, si igual fue entretenido, pero si tuviera que elegir hubiera preferido no leerlo. No sé si se entiende. Hay personas que dicen que al final los libros son para divertirse, pasarlo bien. Sí, pero a mí me pasa exactamente lo mismo con las películas. O sea, si la película no es coherente, o la serie, hay gente que critica eso en la serie o en las películas. Los libros también tienen ese tipo de estructura y por lo tanto uno puede hacer la misma crítica, y así como si yo viera una película que pasa algo así como lo que les estoy diciendo, tampoco me gustaría. Bueno, aquí es lo mismo. ¿Alguna vez te han desagrado por algo que estuvieras leyendo o por leer en general? La respuesta es sí, y más de una vez. Y ha sido por distintas lecturas, porque al final creo que cuando alguien te quiere criticar por leer, te va a criticar como sea. Me han criticado por leer ciertos libros que pertenecen más como a la moda. Y voy a ponerlo a la moda muy en comillas. Por ejemplo, me acuerdo que alguna vez me criticaron por haber leído El Señor de los Anillos, por ser ese tipo de lector que no lee cosas como más elevadas. Otras veces me han molestado porque leo clásico y es como, ay, ella la que lee clásico, y como si uno tuviera una superioridad moral por leerlo, y como el hecho de que tú lo digas es como, ay, mira, ya se cree superior moralmente que yo que no leo clásicos, cuando tampoco. O sea, como me refiero a que para los dos lados hay. Y también me han criticado simplemente por ser lectora, así como, ay, la que lee, como que es súper aburrida. ¿Lees el libro traducido o en el idioma original? Yo leo libros traducidos porque básicamente sé español. He leído algunos libros en inglés, pero son libros que conozco bastante las traducciones, entonces sé bastante de qué se tratan. De todas formas, leerlos en inglés ha sido una experiencia y tiene que ver con el uso del lenguaje. Me acuerdo que alguna vez tuve que leer textos que no estaban como traducidos, pero en general leo mucho en traducción porque leo mucho más rápido en español de lo que leo en inglés, que es el otro idioma que conozco un poco. De todas formas, creo que la experiencia de leer en el original es impresionante, y siento que esta visión me la dio también cuando leí los cursos de escritura de Nabokov. Él hizo el curso de literatura rusa, literatura europea y el del Quijote. Y era impresionante la lectura del Quijote, porque ahí tú veías que él estaba leyendo una traducción. No sé cómo explicarles, pero es evidente que hay cosas que están muy como parte de la cultura compartida de habla hispana, que el autor no lograba captar esa sutileza. Y pensemos que Nabokov es un genio. O sea, es como que imagínense, esto yo imaginaba, si Nabokov, que es un genio, hay cosas que era imposible que él captara porque están en el lenguaje. Imagínense, uno, en realidad estás entendiendo una parte del texto, pero hay otra parte de la que no tiene acceso. Entonces siento que poder leer en el idioma original no solamente te abre a ese mundo literario, sino al mundo del lenguaje, a esa cultura que está detrás, y eso me parece increíble. Así que eso, a mí me pongo como densa, pero es que en realidad más que ponerse densa, porque sé que en el fondo también es como un privilegio poder leer en el idioma original. Obviamente si me dicen,
¿a qué es mejor? ¿Leerlo traducido o no leerlo? Obvio que leerlo traducido es 1000 veces mejor, y también ahí uno tiene que tener ojo, y eso no necesariamente lo tienen por qué saber los lectores, pero las traducciones son interpretaciones y por lo tanto también esas interpretaciones van a variar de acuerdo al traductor, y mientras más especializado sea ese traductor, ya sea por ejemplo en literatura, también va a darle otra impronta. Yo creo que si el libro es como muy simple, así como algo muy liviano y ligero de leer, que no tenga muchas interpretaciones, yo creo que no es tan relevante el tema de la traducción, y que una traducción va a ser más o menos estándar. Pero cuando estamos hablando de estas obras que tienen así como mucho significado, y no hablo solamente de poemas, también hay narrativas, sí, estoy hablando de estos libros que tienen muchas capas de lectura, como las cebollas, diría Shrek. En ese caso sí es súper importante el tema de la traducción, y hay también editoriales que uno se va a la segura. Por ejemplo, Alba Editorial son expertos en clásicos. También está la editorial Cátedra, que es una editorial que tiene muy buenos traductores. La editorial mexicana Porrúa también tiene muy buenos traductores. No me gusta tanto el formato de esos libros, pero ellos tienen buenos traductores. Y así hay varias como editoriales en las que uno puede confiarse. De hecho, ahora están sacando unos libros en edición económica en el Mercurio. Les voy a mostrar el que yo tengo, y ellos también tienen buenos traductores. Estos libros están saliendo por el diario El Mercurio. Valen entre 7.990, creo que 7.190 los primeros que salieron, como los 3, como el precio de lanzamiento. Y el resto sube a 7.990, y no sé si sube más porque yo no necesito todos. La gracia de este es que es Salvat. Ellos también tienen buenos traductores. Esta editorial me la recomendaron como con las 3B porque hace tiempo también salió otra colección en los diarios de Salvat con muchos clásicos universales. Esto creo que se llamaba así, como clásicos universales. Obviamente yo creo que todos quisiéramos tener nuestros libros de Alba, así, pero también son más caros. Entonces hay alternativas más económicas también de buenos títulos, pero a veces la gente no los conoce. Esta colección tiene muchos libros muy conocidos, tiene muchos de Julio Verne, los de Emilio Salgari, tiene algunos de Charles Dickens. Está súper buena esa selección de libros, así que también los invito a que puedan ir a conocerla. Ya han salido varios y van a seguir saliendo el año 2023. Yo no voy a nominar a nadie porque este tag lo debo traer muy atrasado, pero lo quería hacer de todas maneras porque me llamaba. Recuerden que si les gusta este tipo de videos, le pueden dejar una manito arriba, déjenme algún comentario si coincidimos en alguna de estas respuestas. También pueden suscribirse si es que no están suscritos. Todas estas acciones hermosas ayudan mucho al canal. Yo abajito les voy a estar dejando mis redes sociales y nos vemos muy prontito en un siguiente video. ¡Chao!